Bueno, pues reciban todos ustedes un cordial saludo y en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por la oportunidad de participar en este encuentro académico y asimismo promover espacios de reflexión académica e investigación interdisciplinaria, ¿no? Que son de relevante importancia y más que todo fundamentales en los tiempos actuales, justamente para efectos de formar el pensamiento crítico. Mi nombre es Alessandro Díaz y en esta exposición quiero exponer a ustedes una breve introducción acerca de lo que será la investigación escrita que he desarrollado a propósito de estas jornadas y que se titula La influencia de la inteligencia artificial generativa en el patrimonio lingüístico de la humanidad. Una perspectiva jurídica desde la evolución de los derechos fundamentales. Y a propósito justamente de este fenómeno que se ha generado con la inteligencia artificial, y su influencia en aspectos relevantes del quehacer de la humanidad, nosotros tenemos que enfocarnos en un derecho fundamental particular para efectos del estudio de esta temática, cuál es el patrimonio cultural de la humanidad. Y entendiendo el patrimonio lingüístico de la humanidad como una expresión o como una dimensión del patrimonio cultural de la humanidad, cómo éste se ha visto influenciado por la inteligencia artificial generativa. Y el punto de partida de esta investigación es una premisa central, ¿no? La inteligencia artificial generativa ha dejado ya, por supuesto, de ser una simple herramienta tecnológica para convertirse, de hecho, en una infraestructura de mediación lingüística a nivel global. Y es que hoy los modelos de lenguaje a gran escala producen textos, traducen, sintetizan información, responden preguntas, generan narrativas y median el acceso al conocimiento. Por tanto, no solamente que procesan lenguaje, sino también que producen lenguaje, jerarquizan el lenguaje y lo hacen circular. Esto plantea una pregunta jurídica fundamental y es, ¿qué ocurre cuando el lenguaje humano que constituye una dimensión esencial de la identidad cultural comienza a estar mediado por sistemas algorítmicos entrenados sobre estructuras lingüísticas profundamente desiguales? ¿Y a qué me refiero? Pues ya lo vamos a explicar en breve, de una manera resumida, por supuesto. La tesis central de esta investigación sostiene que la lengua no puede ser tratada como un elemento neutral o accesorio dentro de los sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no? La lengua constituye per se un patrimonio cultural inmaterial, vehículo de la identidad colectiva, como lo mencioné, instrumento de memoria histórica y presupuesto material para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Y es así que desde esta perspectiva, la inteligencia artificial generativa no debe analizarse únicamente desde la eficiencia o la innovación o el desarrollo tecnológico de la humanidad, sino también desde el derecho internacional del patrimonio cultural, en el que influye directamente el derecho constitucional también, y asimismo la teoría evolutiva de los derechos fundamentales, que es el marco realmente en el cual se está desenvolviendo. La protección de la lengua no supone únicamente la preservación de un instrumento comunicativo, supone también, en efecto, la conservación de cosmovisiones, memorias históricas, sistemas normativos culturales, formas particulares de comprender el mundo. Y en este punto cabe hacer una precisión bastante interesante a propósito del estudio de la lingüística, ¿no? A través de, justamente, lo voy a mencionar a propósito de su relevancia. ¿Ok? Y es que la teoría de la relatividad lingüística asociada a Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, estos dos lingüistas, según la cual la lengua influye en los marcos cognitivos mediante los cuales las comunidades pueden interpretar la realidad, de alguna manera constituye una esencia de la visión de cada pueblo, de cada nación. Es decir, depende qué tipo de lengua hablemos para percibir el mundo de determinada manera, según estos lingüistas, ¿no? Según esta teoría. Por lo tanto, sin adoptar una postura determinista absoluta, esta perspectiva que presento permite comprender que cada lengua organiza de forma particular la experiencia humana, la memoria colectiva y la relación simbólica con su entorno, justamente. En consecuencia, la desaparición, homogeneización o desplazamiento de una lengua no necesariamente implica solamente la pérdida de palabras, ¿no? Sino que también implica también la erosión de un patrimonio material, cultural y epistemológico, incluso.
Desde el derecho internacional cultural, esta idea encuentra respaldo justamente en la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural del año 2003, que reconoce las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, como un vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Miren ustedes la importancia del idioma. Es un vehículo, es un medio a través del cual se materializa el derecho fundamental al patrimonio cultural. Una dimensión lo es el patrimonio lingüístico. También se relaciona con la relación universal con la declaración, disculpen, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2001, que entiende la diversidad cultural como un patrimonio común de la humanidad, llamando a salvaguardar el patrimonio lingüístico, ahora sí. Y es por ello que el patrimonio lingüístico no debe entenderse solamente como un simple inventario de idiomas existentes, sino que debe entenderse como un ecosistema vivo, compuesto por lenguas, dialectos, oralidades, prácticas discursivas, formas de transmisión cultural, memorias comunitarias, modos diversos de interpretar el mundo y, como lo decíamos hace un minuto atrás, una forma de ver el mundo. El problema surge cuando este ecosistema lingüístico se traslada a un entorno algorítmico. Entendamos por entorno algorítmico al entorno digital, al mundo digital. Los grandes modelos de inteligencia artificial son entrenados sobre datos masivos, pero esos datos no necesariamente representan de manera equitativa todas las lenguas del mundo, ¿no? Y esto produce un fenómeno que puede denominarse homogeneización lingüística algorítmica. Y la homogeneización lingüística algorítmica ocurre cuando los sistemas de inteligencia artificial refuerzan la centralidad funcional de ciertas lenguas dominantes, reduciendo, por supuesto, la visibilidad, utilidad o prestigio de otras lenguas dentro de un entorno digital. Basta que le preguntemos a una inteligencia artificial generativa qué idiomas habla. Desde una perspectiva jurídica, esto genera tres riesgos principales. El primer riesgo, que atañe a la visibilización asimétrica, que se refiere a que algunas lenguas se convierten en lenguas tecnológicamente privilegiadas, es decir, en el mundo digital son privilegiadas, preferentes, mientras otras quedan fuera de los circuitos digitales de producción del conocimiento, ¿no? Rezagadas o en parte rezagadas. El segundo riesgo es la estandarización lingüística que atañe a, o que representa a esa lengua que está presente en los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pero puede parecer de alguna forma reducida a sus formas normativas, formales o mayoritarias, invisibilizando dialectos, oralidades, acentos, expresiones culturales locales. Y el tercer y último riesgo que he identificado en el desarrollo de este texto que he elaborado es el desplazamiento funcional. Una lengua puede seguir existiendo en la vida comunitaria, pero perder utilidad en espacios digitales justamente, espacios educativos, administrativos, espacios económicos. Y en ese caso la lengua no desaparece necesariamente de manera formal, pero sí pierde capacidad para operar en los espacios donde se produce actualmente buena parte de su vida social, ¿no? Y aquí aparece una categoría central de investigación que es la discriminación lingüística indirecta algorítmica. Discriminen ustedes, discriminación lingüística indirecta algorítmica. Qué interesante. Una forma de expresar tal vez una especie de discriminación estructural, ¿no? Incluso aunque no se tenga la intención. Miren ustedes, no se trata necesariamente de una discriminación intencional, como lo menciono. Un sistema de inteligencia artificial puede no tener la finalidad expresa de discriminar, de excluir una lengua, y sin embargo producir efectos desproporcionalmente adversos sobre sus hablantes, por supuesto. Esto ocurre cuando ofrece respuestas de menor calidad en determinadas lenguas, no reconoce determinadas variedades lingüísticas, traduce deficientemente ciertos textos, ¿ok? O exige incluso el uso de una lengua dominante para poder acceder eficazmente a ciertos servicios o información. Y esto es fácil de constatar. Y desde la teoría de los derechos fundamentales, la ausencia de intención discriminatoria no necesariamente implica el problema jurídico, elimina el problema jurídico. El derecho contemporáneo no analiza únicamente la voluntad, sino también los efectos. No, es decir, no necesitamos que exista la intención de la inteligencia artificial generativa, si es que acaso llegara a tener una intención, pero algo sí parecido, sino que basta justamente con esos efectos que se generan. Y si nosotros consultamos a la inteligencia artificial generativa,
cualquiera que fuere, de alguna manera siempre tenderá a ratificar de forma categórica que realmente no es su intención hacerlo, pero de alguna forma lo genera, ¿no? Una tecnología aparentemente neutral puede producir exclusión material, por tanto, generar una afectación jurídica relevante al principio de igualdad y no discriminación, claramente. Este punto es especialmente importante en el marco europeo. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce la diversidad lingüística en su artículo 22. A diferencia del modelo europeo, en cambio, el sistema interamericano no reconoce de forma expresa un principio autónomo de diversidad lingüística equivalente al artículo 22. Sin embargo, dicha protección emerge de una interpretación sistemática de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Protocolo de San Salvador y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que particularmente a través de los derechos culturales, la igualdad, la libertad de expresión y la protección de la identidad cultural, suponen un marco que protege de alguna forma la identidad lingüística y el patrimonio lingüístico en general. Y es justamente que una persona puede tener formalmente libertad de expresión, pero al mismo tiempo enfrenta una limitación material si su lengua no es funcional dentro de los sistemas tecnológicos dominantes, dentro del mundo digital. Por ello, esta investigación propone tres criterios jurídicos regulatorios, ¿no? El primero es un principio de diversidad lingüística by design, desde el diseño. La diversidad lingüística no debe añadirse después del diseño tecnológico, sino antes. El segundo criterio es la evaluación de impacto lingüístico que atañe a los sistemas de inteligencia artificial generativa y los aborda desde la obligación que estos tienen en cuanto a evaluadores de lenguaje antes de su despliegue para identificar riesgos de exclusión, homogeneización, degradación cultural o discriminación lingüística indirecta. Y el tercer criterio es la participación de las comunidades lingüísticas, ¿no? Y es que no puede existir protección legítima del patrimonio lingüístico si las comunidades hablantes no toman decisiones sobre su uso, no tienen representación ni procesamiento algorítmico de su lengua. Y a partir de estos elementos, la investigación que yo he desarrollado y en esta ocasión introduzco a ustedes, propone conceptualizar un derecho a un entorno lingüístico digital, diverso, no manipulador y sin sesgos, o por lo menos mitigando lo mayor posible los sesgos. Este derecho no surge como una categoría completamente aislada, sino como una sistematización evolutiva de los derechos ya reconocidos: la libertad de expresión, la igualdad, derechos culturales, participación cultural, fundamentalmente la dignidad humana. Y bueno, sin más, el desafío no consiste únicamente en determinar qué tan avanzada puede llegar a ser la inteligencia artificial. El verdadero desafío consiste en establecer bajo qué condiciones jurídicas esa inteligencia artificial será compatible con la diversidad lingüística como patrimonio común de la humanidad, ¿no? Y es que no necesariamente nosotros podremos abarcar solamente el ámbito que concierne a la inteligencia artificial como meramente negativo, sino que este también tiende a potenciar y a reforzar la presencia de las distintas lenguas en el mundo digital. Y por supuesto que el potencial se reconoce. Es un potencial viable y de alguna manera podría llegar a ser efectivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la vulneración de derechos fundamentales no necesariamente genera la obligación de protección a propósito de su mera o efectiva violación, sino incluso desde antes, mitigar de alguna forma el riesgo de vulneración a derechos fundamentales a través de ciertas posturas que abarquen tal vez desde el diseño la, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa para que influya de forma positiva en el patrimonio lingüístico de la humanidad, ¿no? Y sin más, bueno, tomando en cuenta el corto tiempo que tenemos para realizar esta introducción, por supuesto, extenderles un sentido de agradecimiento a propósito de la cálida acogida que estoy seguro que le han sabido dar a este tema tan interesante y, por supuesto, y sin más, muchísimas gracias por su tiempo.